¿Qué está pasando realmente en Gaza? Entre titulares llenos de cifras, bombardeos y discursos políticos, la verdad parece perderse en medio del humo y la confusión. Pero detrás de cada ataque, de cada reunión internacional y de cada palabra de condena, se esconde una realidad mucho más compleja. Una lucha histórica, humanitaria y geopolítica que podría redefinir el futuro del Medio Oriente y del mundo entero. Hoy, vamos a sumergirnos en la raíz del conflicto, en sus protagonistas y en lo que los medios no cuentan con claridad. Gaza. Un territorio pequeño, apenas 365 kilómetros cuadrados, que sin embargo se ha convertido en uno de los epicentros más tensos y peligrosos del planeta. Hogar de más de 2 millones de personas, su población vive encerrada entre fronteras bloqueadas, cortes de electricidad, falta de agua potable y una economía prácticamente colapsada. Pero lo más dramático no es solo la miseria diaria. Es que, de tanto en tanto, la Franja de Gaza se convierte en escenario de bombardeos masivos, lanzamientos de cohetes y una violencia que no parece tener fin. Para entender qué está pasando realmente en Gaza en este momento, primero hay que mirar hacia atrás. Este conflicto no comenzó ayer ni el mes pasado. Es el resultado de décadas de choques entre Israel y los palestinos, de guerras libradas en el siglo XX, de acuerdos incumplidos y de heridas abiertas que nunca sanaron. Gaza, gobernada por el grupo Hamás desde 2007, se ha convertido en el símbolo de la resistencia palestina para algunos y en el refugio de un grupo terrorista para otros. Los recientes acontecimientos que vemos en las noticias, ataques aéreos israelíes, cohetes lanzados desde Gaza, declaraciones de líderes internacionales, son solo la superficie de una tensión mucho más profunda. Cada acción militar responde a un círculo vicioso. Un ataque provoca una represalia, que a su vez genera otro ataque, y así sucesivamente. Pero lo que hace que Gaza esté hoy en el centro de la atención mundial es que esta nueva escalada parece superar las anteriores, arrastrando consigo un peligroso eco, el de una guerra regional que involucre a otros actores del Medio Oriente. La población civil, como siempre, es la más afectada. Familias enteras obligadas a huir de sus hogares, niños que crecen con el sonido de sirenas y explosiones, hospitales desbordados que apenas pueden atender a los heridos. Según cifras de organizaciones internacionales, la situación humanitaria ya es insostenible. Y sin embargo, los líderes políticos parecen estar jugando una partida mucho más grande, en la que Gaza no es más que un tablero de ajedrez. Para comprender el presente de Gaza, debemos analizar a sus protagonistas principales. Por un lado, Israel, un país con una de las fuerzas armadas más poderosas y tecnológicamente avanzadas del mundo, que argumenta estar defendiendo a su población de los ataques de Hamás. Por el otro, Hamás, una organización político-militar palestina considerada grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, pero vista por muchos palestinos como un movimiento de resistencia frente a la ocupación. Israel sostiene que no tiene más opción que responder con fuerza cada vez que recibe un ataque desde Gaza. Sus líderes políticos insisten en que cualquier concesión sería interpretada como debilidad y que permitiría a Hamás fortalecerse. Para el Estado israelí, la seguridad de sus ciudadanos es el argumento principal que justifica los bloqueos, las incursiones militares y las operaciones de gran escala. Del lado de Hamás, el discurso es radicalmente opuesto. Ellos se presentan como defensores de la causa palestina y como el único bastión contra lo que llaman la ocupación israelí. Sus líderes aseguran que su lucha es legítima, que los cohetes lanzados contra ciudades israelíes son una respuesta a décadas de bloqueos y a la expansión de los asentamientos en territorios palestinos. En su narrativa, Gaza resiste no solo por sí misma, sino por todo el pueblo palestino. Lo preocupante es que en medio de este choque de visiones, la vida cotidiana en Gaza se convierte en una pesadilla.
El bloqueo impuesto por Israel y Egipto limita la entrada de medicinas, alimentos y combustible. La electricidad suele funcionar solo unas pocas horas al día. El desempleo supera el 40%, y los jóvenes, que son la mayoría de la población, crecen sin expectativas de futuro, atrapados entre la guerra y la pobreza. Pero la clave de la crisis actual no está solo dentro de Gaza. También está en cómo reaccionan los actores externos. Estados Unidos, que respalda a Israel con armas y diplomacia. Irán, que financia y apoya a Hamás y a otros grupos en la región. Y las potencias europeas, que condenan la violencia pero pocas veces logran ejercer presión real. Cada actor tiene sus intereses, y Gaza se convierte en el terreno donde esos intereses chocan. El resultado es un círculo interminable. Cuando un bombardeo destruye un edificio en Gaza, las imágenes recorren el mundo y generan indignación. Cuando un cohete impacta en una ciudad israelí, se reaviva la idea de que Israel tiene derecho a defenderse. La opinión pública internacional oscila constantemente entre la compasión por las víctimas palestinas y el apoyo al derecho de Israel a existir y protegerse. Y mientras tanto, las negociaciones de paz parecen más lejanas que nunca. En los últimos meses, Gaza no solo ha sido escenario de enfrentamientos, sino también de señales preocupantes de una escalada que podría desbordar sus fronteras. Lo que empezó como choques puntuales se ha convertido en una espiral de violencia que amenaza con arrastrar a toda la región. Uno de los detonantes más recientes fueron las tensiones en Jerusalén, particularmente en torno a la explanada de las mezquitas. Cada incidente en este lugar sagrado para musulmanes y judíos se convierte en chispa de un incendio mayor. Las imágenes de la policía israelí entrando en la mezquita de Al-Aqsa provocaron indignación en todo el mundo árabe, y Hamás aprovechó esa ola de rabia para justificar el lanzamiento masivo de cohetes hacia Israel. La respuesta israelí fue inmediata y demoledora. Bombardeos sobre Gaza que no solo destruyeron objetivos militares, sino también edificios residenciales, hospitales y escuelas. El gobierno israelí defendió estas operaciones como ataques quirúrgicos contra la infraestructura de Hamás, pero los reportes de víctimas civiles crecieron día tras día. Y así, el ciclo se repite. Hamás dispara, Israel responde, y la población civil paga el precio. Lo alarmante es que ahora otros actores empiezan a involucrarse más abiertamente. Hezbollah, en el Líbano, ha lanzado proyectiles hacia territorio israelí en solidaridad con Gaza, aumentando el temor de que el norte de Israel se convierta en un nuevo frente de guerra. Irán, mientras tanto, intensifica su apoyo económico y militar a los grupos armados palestinos, con el objetivo de debilitar a Israel y desafiar a Estados Unidos en la región. Del otro lado, Washington ha reforzado públicamente su compromiso con la seguridad israelí, enviando armamento y reiterando que Israel tiene derecho a defenderse. Este apoyo no es solo político, también es estratégico, porque Israel es el aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente. Sin embargo, esta postura ha generado críticas en gran parte del mundo, que acusa a Occidente de mirar hacia otro lado ante las violaciones a los derechos humanos en Gaza. Europa, por su parte, aparece dividida. Algunos países piden un alto al fuego inmediato, otros mantienen silencio incómodo, y la Unión Europea como bloque carece de una voz firme que influya en el terreno. En contraste, Turquía y Qatar han intensificado sus esfuerzos diplomáticos para posicionarse como mediadores, aunque con resultados limitados. Así, Gaza deja de ser un problema local y se transforma en un tablero geopolítico global. Lo que sucede allí ya no depende únicamente de israelíes y palestinos. Cada movimiento se ve atravesado por la competencia de potencias que buscan expandir su influencia. Y cuanto más se enreda la situación, más difícil parece alcanzar la paz. Antes de continuar, si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Para entender lo que está pasando realmente en Gaza,
No basta con mirar cifras de cohetes lanzados o edificios destruidos. Hay que descender al nivel humano, allí donde las estadísticas se convierten en vidas. Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del planeta, con más de 2 millones de personas en apenas 365 kilómetros cuadrados. Eso significa que cualquier ataque, por más quirúrgico que se intente, inevitablemente afecta a la población civil. La vida diaria en Gaza es una lucha constante por sobrevivir. Los cortes de electricidad son rutinarios. En ocasiones, las familias solo cuentan con 4 horas de luz al día. El agua potable escasea y gran parte de la población depende de ayuda humanitaria para alimentarse. En medio de todo, los hospitales funcionan bajo un estrés insoportable, con equipos obsoletos, medicamentos limitados y una sobrecarga de heridos cada vez que estalla la violencia. Los niños son quizás quienes más sufren. Crecen bajo el sonido de las sirenas y los bombardeos, muchos sin conocer otra realidad más que la de la guerra. Psicólogos de organizaciones internacionales han advertido que una generación entera está desarrollando traumas profundos, con altos niveles de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Imagina tener 8 o 10 años y saber diferenciar qué tipo de misil suena en el cielo. Esa es la normalidad en Gaza. La educación también se ve interrumpida constantemente. Muchas escuelas se convierten en refugios improvisados durante los bombardeos, y los maestros deben enseñar entre escombros y con la incertidumbre de si al día siguiente podrán volver a abrir sus aulas. Al mismo tiempo, el bloqueo impuesto por Israel y Egipto mantiene a Gaza prácticamente aislada del mundo. Salir del enclave es un privilegio para muy pocos, y entrar es casi imposible sin permisos especiales. Esta situación no solo restringe la movilidad, sino también la economía. Industrias enteras están paralizadas, y el desempleo juvenil supera el 60%. Con pocas perspectivas de futuro, miles de jóvenes son reclutados fácilmente por grupos armados que les prometen un propósito, aunque ese propósito sea la guerra. Sin embargo, en medio de la desesperanza, también hay resistencia civil. Médicos, periodistas, activistas y familias enteras intentan mantener viva una chispa de normalidad. Organizaciones locales e internacionales trabajan para brindar apoyo psicológico, abrir espacios de recreación y documentar los abusos. Es un esfuerzo titánico que muchas veces pasa desapercibido frente a las imágenes de destrucción. La población de Gaza vive atrapada entre dos fuegos. Por un lado, los ataques israelíes. Por el otro, el control autoritario de Hamás, que no permite oposición interna ni disidencia política. Los ciudadanos comunes se encuentran así en un limbo, sin voz en las negociaciones de paz y sin poder real para cambiar su destino. Hoy en día, el conflicto en Gaza ya no se libra solo con cohetes y bombardeos. También se combate en un frente invisible, el de la información. Nunca antes la guerra había estado tan expuesta, tan narrada en tiempo real por millones de personas con un teléfono en la mano. Cada misil lanzado, cada edificio derrumbado, cada herida y cada lágrima se convierte en una imagen que circula en segundos por todo el planeta. Israel, consciente de la importancia de su imagen internacional, ha invertido millones en campañas de comunicación. Sus voceros aparecen en cadenas de noticias occidentales para defender la idea de que cada ataque es un acto de defensa, un golpe quirúrgico contra Hamás. Hablan de túneles subterráneos, de arsenales escondidos en hospitales o escuelas, y de la necesidad de evitar que el grupo armado se fortalezca. Su narrativa busca dejar claro que, aunque mueran civiles, la responsabilidad última recae en Hamás. Por otro lado, Hamás y los habitantes de Gaza también entienden el poder de las imágenes. Fotografías de niños heridos, mujeres llorando entre los escombros y barrios enteros reducidos a polvo circulan como un grito de auxilio. Estas imágenes impactan al mundo, generan indignación y presionan a los gobiernos para condenar la ofensiva israelí. En muchos casos, esa narrativa logra más repercusión internacional que cualquier misil lanzado.
Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla paralelo. En X, TikTok o Instagram, miles de usuarios difunden contenido con hashtags como Free Palestine o Stand with Israel, dependiendo del bando que apoyen. Lo curioso es que los algoritmos muchas veces amplifican las posturas más extremas, convirtiendo la guerra en un espectáculo polarizado donde la verdad se fragmenta y cada persona consume solo la versión que confirma sus creencias. Además, actores internacionales también intervienen en este frente informativo. Estados Unidos, Europa, Irán, Turquía, Rusia. Todos aprovechan el conflicto para lanzar mensajes que refuercen sus intereses geopolíticos. Para unos, Israel es la víctima de un terrorismo implacable. Para otros, Gaza es el símbolo de la resistencia contra el colonialismo y la opresión. En el medio, la verdad se vuelve cada vez más difícil de descifrar. Este choque de narrativas no es superficial. Afecta directamente las decisiones políticas. Gobiernos occidentales que dependen de la opinión pública se ven presionados a condicionar su apoyo a Israel. Organismos internacionales, como la ONU, deben responder a la indignación global. Y en Gaza, la población siente que, aunque sus gritos llegan a millones de pantallas, pocas veces se traducen en acciones concretas. La guerra en Gaza, entonces, no solo es una guerra territorial, es también una guerra por la memoria, por la legitimidad y por la historia que quedará escrita. ¿Será recordada como la defensa legítima de un Estado o como la masacre de un pueblo indefenso? Esa batalla aún está en curso, y sus resultados podrían ser tan determinantes como los que ocurren en el campo de batalla físico. La gran pregunta es, ¿qué pasará después? ¿Hay salida para Gaza? ¿O estamos destinados a ver cómo el ciclo de violencia se repite una y otra vez? Los expertos coinciden en que, mientras no se resuelvan las causas profundas del conflicto, cualquier tregua será solo temporal. Gaza seguirá atrapada en un bloqueo que limita la entrada de medicinas, alimentos y combustible. Su población, mayoritariamente joven, seguirá viviendo sin esperanza, y esa desesperación alimentará el reclutamiento de nuevas generaciones por parte de grupos armados. Israel, por su parte, no parece dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad. Su prioridad es evitar ataques a su territorio, aunque eso implique mantener a Gaza bajo un control férreo y asumir la condena internacional. La idea de negociar con Hamás, considerado por ellos y por gran parte de Occidente como un grupo terrorista, parece imposible en el corto plazo. La comunidad internacional enfrenta un dilema. Por un lado, condena las muertes de civiles y pide el respeto al derecho humanitario. Pero por otro, muchos países mantienen alianzas estratégicas con Israel, lo que limita su capacidad real de presión. En paralelo, potencias como Irán o Turquía utilizan el conflicto para proyectar influencia en la región, complicando aún más cualquier posible solución. En medio de todo esto, los habitantes de Gaza siguen pagando el precio más alto. Familias enteras desplazadas, niños que crecen bajo el sonido constante de explosiones, jóvenes que nunca han visto un día de verdadera paz. Son ellos quienes cargan con las consecuencias de una guerra que muchas veces parece más grande que la propia franja que habitan. Lo que está pasando realmente en Gaza no es solo una confrontación militar, es la expresión de un conflicto histórico sin resolver, de un choque de narrativas y de intereses globales que se superponen sobre un territorio pequeño, pero de enorme significado simbólico y estratégico. Gaza es hoy el epicentro de un tablero geopolítico donde se juega no solo el futuro de Palestina e Israel, sino también el equilibrio del Medio Oriente. La historia de Gaza nos recuerda que la guerra nunca es un hecho aislado. Cada bomba lanzada, cada frontera bloqueada, cada vida perdida, resuena mucho más allá de sus muros. Y mientras no exista un compromiso real de todas las partes para buscar una solución política y humana, la pregunta no será si habrá otra guerra, sino cuándo. Y quizás lo más inquietante es que,
A pesar de la saturación de imágenes, noticias y debates, el mundo parece acostumbrarse al sufrimiento de Gaza, como si fuera inevitable, como si la tragedia de su gente estuviera condenada a repetirse una y otra vez. Pero detrás de cada estadística, detrás de cada cifra de muertos, hay historias, hay nombres, hay vidas. Y esa es la verdad más incómoda de todas, que Gaza no es un símbolo, no es un titular, no es un campo de batalla. Es un hogar, uno que sigue ardiendo en el silencio del mundo. ¿Te interesan estos temas? Suscríbete y no te pierdas el próximo.